Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 2 del mes de junio del año 2026. Un martes, señores, con muchas informaciones, donde también la clase médica ha estado dando algunas orientaciones a la ciudadanía de cómo cuidarse con el polvo de Sahara que está afectando al país. Señores, miren, el tema de la corrupción ha sido un tema que se ha tocado durante toda la vida. Y es un tema que siempre está latente y presente en la sociedad dominicana. Porque nosotros hemos estado padeciendo engaño desde el año 1420, cuando llegaron los españoles, que le cambiaban a la clase indígena de acuerdo a la historia y las fábulas que nos plantean, espejito por oro. Y uno ve que en nuestro país hemos tenido diferentes gobiernos a lo largo de la historia y siempre se ha hablado de corrupción. En los gobiernos pasados del PLD se realizaron muchas movilizaciones de organizaciones en contra de la supuesta corrupción. Y tengo que hablar de supuesta, porque eso desencadenó todo un movimiento al cual se le denominó Marcha Verde, que terminó sacando al oficialismo encarnado en el gobierno del PLD y Danilo Medina del poder de una manera desprestigiada. Y cuando el presidente Luis Abinader fue a la Casa Nacional del PLD a celebrar la victoria que había obtenido en las elecciones del año 2020, desde ese mismo entonces hubo un clamor: lo queremos preso, lo queremos preso. Eso era lo que de manera enardecida vociferaba la base PRMista. El presidente Luis Abinader no hizo caso omiso a ese petitorio, sino que actuó de manera responsable, nombrando un ministerio público al cual él dijo que le iba a dar independencia para que trabaje, y en efecto así ha sido. Le ha dado independencia para que trabaje. Porque ustedes pudieron ver que a raíz de eso se hicieron algunas investigaciones y se encaminaron algunos procesos judiciales en contra de personas que ocuparon cargos de importancia en el gobierno del PLD, y hemos podido ver cómo todas esas imputaciones se han venido ventilando
en los tribunales. Y si ustedes me preguntan cómo, a modo particular, yo he podido visualizar esta lucha en contra de la corrupción, y yo le diría que tiene menos luces que sombra. O pudiéramos decir que la lucha en contra de la corrupción está en un 50%, 50 y 50. ¿Y por qué un 50 y 50? Bueno, porque desde que el PRM llegó al poder, los corruptos que son señalados y mencionados en accional oscuro, todos están separados de sus funciones. Y esa es un paso positivo de parte del gobierno. Cuando las personas indicadas como corruptos son sacados del escenario. Ahí, en ese sentido, las cosas han marcado una diferencia y le ha dado un estatus de pulcritud al gobierno que lo lleva a un 50%. ¿Y dónde está entonces la parte negativa del otro 50% que desfavorece una lucha, pudiéramos decir, correcta en la aplicación de las penas para los corruptos del gobierno? En que el Ministerio Público, al momento de elaborar los expedientes, ha cometido cierta falencia. ¿Y por qué le digo que se ha cometido cierta falencia? Bueno, porque nosotros sabemos, es la convicción que al menos tenemos, la visión como abogado, de que esos expedientes tan voluminosos de miles de páginas constituyen una retranca para una aplicación correcta de la ley. Ustedes, el Ministerio Público pudo haber elaborado unos expedientes menos voluminosos y de una manera más concisa y lacónica señalar las faltas cometidas por esos ministros, por esos funcionarios, sin tratar de buscar una espectacularidad de irse a los extremos. Y cuando le digo de irse a los extremos, es por la sencilla razón. Si en una cartera una persona durante 4 años manejó un presupuesto de 10 pesos y uno entiende que ese presupuesto del todo no lo manejó correctamente, usted sencillamente dice, bueno, de esos 10 pesos que le tocaba a esta persona manejar, yo entiendo que distrajo 50 centavos. Y miren la prueba de estos 50 centavos. Pero si usted empieza argumentando de que probablemente la persona sustrajo los mismos 10 pesos en la cartera, ya ahí usted se está dando cuenta que ese hiperbolismo no le hace bien a esa lucha. Te confesionaron un expediente de 3,000 y 4,000 páginas y buscar qué sé yo cuántos cientos de testigos en un proceso, eso es la de nunca acabar. Entonces,
muchos de esos expedientes no han encontrado un sustento legal, no han encontrado un asidero. En el caso del expediente de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerreros, entre otros, el Ministerio Público ha dicho, bueno, pero de un expediente donde se han excluido 3 o 4 personas y haya mérito suficiente para investigar a la mayoría y llevarlo a juicio de fondo por malversación, no podemos decir que el Ministerio Público falló. Eso decía Wilson Camacho. Pero hay una situación que se da. Lo que sucede es que en los expedientes hay siempre principalía, hay protagonismo. ¿Y dónde están esos protagonistas que yo les digo? Bueno, es como que en las grandes ligas, poniendo un ejemplo con el béisbol, Aaron Judge, Shohei Ohtani y Juan Soto, que son de los peloteros que tienen más nombradía, participan en un partido y cada uno de ellos se poncha. Entonces viene la cola de la alineación y da los batazos oportunos y ese conjunto gana. No es la misma sensación, porque hay actores que son los principales, que se les paga para jugar su rol de estelaridad y no lo llenaron. Entonces, que agarren 2, 3, 10 de esas personas que no tienen nombre sonoro y lo condenen, eso hasta cierto punto no le da esa relevancia al Ministerio Público. Aunque la verdad también ha de ser dicha. Tampoco en un país de democracia se puede desatar persecuciones políticas. Y nosotros no tenemos corruptos favoritos. Si Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta no tienen razones suficientes para estar apresados por el hecho de que uno quiera ir y optar por la presidencia de la República y que el otro sea un connotado, un dirigente de una oposición, no se le puede sancionar. Por esa parte, cuando el presidente Luis Abinader habló de una justicia independiente, yo creo que ciertamente eso se está respetando aquí. Porque cuando se quiere hacer una justicia que es influida por un partido o por un presidente, se cometen algunas injusticias, o muchas. Ustedes vieron cómo en una ocasión aquellos que son mayores se le instrumentó un expediente político al expresidente Salvador Jorge Blanco. Y los motivos que tuvo en aquella ocasión, creo que si no me infiel la memoria, su nombre era José María Severino, aquel juez del 7º juzgado de la instrucción que pidió condena para Salvador Jorge Blanco, lo hizo fundamentado en que supuestamente en las Fuerzas Armadas se habían comprado productos a un precio muy superior a lo que se vendía en el mercado. Estamos hablando, señores, de un disparate. Estamos hablando de que los melones que costaban 5 centavos decían que era 20 centavos y por eso un expresidente cayó preso. Y en una ocasión, ya en el ocaso de su carrera política, al expresidente Joaquín Balaguer se le preguntó
que él ha sido un presidente de mucho logro, de mucho éxito, pero también cuando se tienen algunos logros, también se obtienen fracasos. Que si de algo él tuviera que arrepentirse, ¿de qué sería? Y el presidente Balaguer no titubeó al decir que si de algo se arrepentía, he de haber influido en la justicia para que el expresidente Salvador Jorge Blanco cayera preso. Ese cargo de conciencia que llevó el doctor Joaquín Balaguer a su tumba no es el mismo que va a llevar a Luis Rodolfo Abinadel a la tumba de él, porque el sistema judicial se ha manejado sin la injerencia política, y el hecho de que esos exministros hoy se le haya dado un no al lugar indica que no ha habido injerencia del Poder Ejecutivo en contra o presionando al Poder Judicial. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, nosotros vamos a hablar más de ese no al lugar que dieron a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. Porque este no al lugar es algo que pudiera
cambiar de manera diametral el panorama político en la República Dominicana. Y yo diría que también influiría enormemente sobre lo que pudiera ser el Poder Judicial, que dentro de poco ya el Consejo Nacional de la Magistratura se estará reuniendo para la escogencia de nuevos jueces. Y lo que ha sucedido con esta sentencia marca un precedente importante, porque la verdad es que se ha desatado un dime y direte entre el Ministerio Público y los jueces que realmente debe preocuparnos a todos nosotros. Los jueces, por su parte, entienden que la labor que hizo el Ministerio Público en la recopilación de la prueba no fue lo suficientemente contundente como para tenerle falta atribuible a esas personas sobre lo cual se determinó el no al lugar. A final de cuentas, los jueces son los que toman las decisiones. Por su parte, el Ministerio Público, Jenny Rodríguez, Wilson Camacho, han emitido unas declaraciones que deben de preocupar a la sociedad y al propio Poder Judicial, porque han dicho que la sentencia que emitió ese tribunal, hasta un estudiante de derecho pudiera determinar que tiene falencia y que esas decisiones van a ser apeladas. Yo entiendo que al Ministerio Público le bastaba con decir que ellos iban a incurrir en la apelación de esa decisión. A final de cuentas, ese es el elemento más importante, ese es el elemento que realmente pudiera variar la suerte del proceso, pero agregarle el hecho de que hasta un estudiante de derecho pudiera detectar la falta que supuestamente cometieron esos jueces, yo diría que es una ofensa innecesaria y que nada fortalece al sistema judicial. Un ministerio público no está de acuerdo con una decisión emitida por un tribunal. La ley le dice lo que tiene que hacer, apelarla. El juez entiende que el Ministerio Público no le presentó los elementos de prueba que realmente pudieran retenerle falta a esa persona, hacer lo que hicieron, declarar su no al lugar o hacer lo que en efecto se ha hecho. Yo no creo que le haga bien al Poder Judicial llevar uno debate como en este momento lo tienen el Poder Judicial y el Ministerio Público. Eso nada le aporta a la sociedad. Yo creo que la mejor forma es que cada organismo, que cada bando, dentro del marco de la prudencia, dentro del marco del respeto, dentro del marco de la legalidad, hagan un debate científico y que finalmente
ese debate, ese enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Poder Judicial de no poder estar de acuerdo si hay que llevarlo a las más altas instancias, a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional, que sea llevado y que sean los resultados emanados de la sentencia que puedan producirse con posterioridad a esta, que diga quién tiene o no la razón. Porque así es que se enriquece la sociedad, así es que se avanza. ¿Por qué? Bueno, ya el Ministerio Público escuchó el dictamen del tribunal. Entiendo que para los casos venideros no van a tropezar con la misma piedra, como dice el estribillo de una canción de Julio Iglesias. El Ministerio Público debe de aprender de los fracasos y debe instrumentar unos expedientes menos voluminosos y tomar en consideración que esa decisión de darle privilegio a los delatores debe de surtir un efecto inequívoco y que no simplemente basta con sus propias declaraciones, sino que debe también ser acompañado de unos elementos probatorios de manera literal que puedan corroborar ese tipo de versión. Entonces, cuando eso suceda, nosotros podemos decir que como sociedad hemos avanzado. Un debate de esta naturaleza entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, la población dominicana no puede verlo de una manera politiquera, debe de verlo de una manera neutral y tener las aspiraciones de que sea la justicia la que realmente marque el rumbo de nuestra sociedad en base a lo que es respeto y una sana aplicación de la ley. No podemos tener corruptos preferidos. No podemos actuar con rencor y con odio cuando se trata de justicia. Hay que actuar en base a la verdad. Y justamente hablando en base a la verdad, hablando de justicia y hablando de equidad, hay cosas que a veces uno no entiende. Miren, el sector empresarial ha sido muy tenaz, ha sido muy constante en reclamar que en la reforma del Código Laboral la cesantía sea eliminada. Ya los diputados, los senadores se han pronunciado en ese sentido y han hablado y hasta aprobado en parte el Código Laboral, quedando pendiente de decidir algunas cosas. Vamos a escuchar lo que dice Celso Juan Marrancini. Démele audio, señor director. Se comporta como una bola de humo porque todo se centra que si cesantía o no cesantía, hay más que cesantía. Y la República Dominicana tiene una gran oportunidad de hacer un gran trabajo. Nosotros particularmente estamos dispuestos a defender a la clase trabajadora en cualquier circunstancia y el momento que fuese necesario. Ya no hay diálogo, ya lo que se espera es la decisión. Ya el pleno está apoderado, ya esa etapa pasó, esa etapa precluyó. El Congreso no es un sello a la medida ni del empresariado ni lo de los trabajadores, es de todo, es del país. Y por lo tanto, nunca van a estar de acuerdo totalmente con lo que se apruebe. Nosotros no tenemos por qué hacer las cosas exactamente como ellos quieran, sino es como le convenga al país. Miren, señores, ustedes ven cómo ya después que el Congreso se ha reunido,
han hecho algunas aprobaciones, ya continúa todavía el sector empresarial con el tema de la cesantía. Celso Juan Marrancini dice que la discrepancia no solo está en el tema de la cesantía, que hay otras cosas, y que se quiere utilizar el tema de la cesantía como una bola de humo para esconder otra cosa, porque realmente todavía hay algunas cosas que no se han discutido dentro de esa reforma laboral. Nosotros escuchamos al diputado Alfredo Pacheco decir que ese tema de la cesantía debe ser discutido cuando se hable de la ley de seguridad social. Y yo le voy a decir algo. Aunque ambas leyes deben ser o debieron ser sometidas de manera conjunta, porque tienen entre sí mucho que ver una con la otra, porque no es posible tener un buen código laboral si usted deja afuera lo que es la ley de la seguridad social, ni viceversa, porque son dos cosas que van de la mano, pero el hecho de que estén y puedan ir juntas no quiere decir que estén reburujadas. Y yo soy de lo que está de acuerdo en algo, y es que el tema de la cesantía incrustado en el Código Laboral no debe ser discutido en la ley de la seguridad social. Ya el tema de la cesantía, como manifestaban ahí algunos de los diputados, y es un tema que está preexcluido, porque ya eso se trató, ya no hay que volver de nuevo. Tenemos que avanzar y pensar que a la clase obrera dominicana no podemos quitarle toda. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo,
Una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en el mes de agosto entra en vigencia el nuevo Código Penal. Ustedes saben que fue aprobado y se envió durante un periodo de un año en lo que se llama Vacation Ley, que es unas vacaciones que se le da a un código para que la ciudadanía, para que el Congreso, para que los diferentes sectores puedan hacer sus observaciones para su modificación o reestructuración. Entonces se aprovecha todo ese tiempo antes de la entrada en vigencia y se trata de refinar esa pieza legislativa con el objetivo de que cuando salga de ahí ya tenga superado cualquier dificultad que riña con los principios constitucionales o que sea quebrantador de los derechos de los ciudadanos. Este nuevo código contiene parte muy novedosa y que hasta cierto punto van a influir mucho en lo que es el cambio de la conducta de nuestra sociedad. Ustedes saben que República Dominicana ocupa un lugar de principalía entre los países donde se producen mayor accidente de tránsito. Si nosotros hablamos en términos relativos, ocupamos el primer lugar en el mundo. ¿Y ustedes no creen que eso es demasiado para un país tan pequeño como el nuestro? Claro que sí. Y uno se queja amargamente y dice, ¿qué es lo que podemos hacer como país para mejorar esa imagen tan negativa que tenemos a nivel mundial? Y este nuevo código tiene herramientas que podrían contribuir notablemente a que haya una mejora en la forma de manejar en el país, y es que aquella persona que estén conduciendo en estado de embriaguez, si se produce un accidente donde haya personas muertas, esa persona pudieran acarrear hasta 20 años de prisión cuando haya persona muerta. Si se demuestra su imprudencia y se corrobora que ha sido porque la persona está bajo un efecto de alcohol, son 20 años. 20 años de prisión hace que cualquier persona que de manera irresponsable conduzca por las calles dominicanas y que provoque muerte, tenga que detenerse y decir, no, espérate. Porque estos son 20 años de prisión que me da. Entonces, la gente, yo entiendo que va a empezar
a conducirse de una mejor manera de cara al futuro. Pero también este nuevo código incurre en una serie de sanciones a profesionales, a políticos y a funcionarios que durante el desempeño de sus funciones cometan exceso, cometan errores. Y también, lógicamente, eso tiene que ver mucho, aunque la clase política es bastante habilidosa, de que los partidos políticos tienen que tener un tamiz para escoger la persona que lo va a representar en elecciones. Miren por ejemplo, el partido de gobierno tiene un diputado que preso en los Estados Unidos y condenado por tráfico de droga. Lo que se estilaba era que en el nuevo código las autoridades del partido que lo dejaran colar, que no dieran parte de eso a la autoridad, pudieran también ser encarcelados. Pero los partidos políticos se le ingeniaron para ello quedar fuera de ese tipo de falta. También hubo un regidor solicitado en extradición por temas de narcotráfico. Y eso, de no haber sido por la injerencia de los partidos políticos, eso también iba a comprometer la responsabilidad de esos incumbentes. ¿Y por qué se produce todo este tipo de desbarajuste y de problemas? Señores, porque aquí en nuestro país, cuando una persona tiene aspiraciones a un cargo político que no debiera incurrir en grandes cantidades de dinero, desafortunadamente no se puede, porque hay un clientelismo político bastante fuerte. ¿Ustedes quieren que le diga algo? Anteriormente, el cargo de los regidores era un cargo honorífico. Ustedes saben lo que significa eso, que un regidor no tenía salario. Hoy en día, el salario de un regidor, que es el cargo por elección, que representa la expresión más mínima, gana unos 200,000 pesos si se trata del distrito, y si se trata de Santo Domingo Este pudiera estar arribando a los 250,000 o los 170,000, 10,000 pesos menos que un diputado, algo que antes era gratis. Y los diputados y los senadores, bueno, ellos tienen cofrecitos y tienen barrilitos. Entonces, para cualquier cargo electivo, la persona tiene que invertir, tiene que sacar dinero de su finanza, porque la gente no lo hace, vamos a decir, por una voluntad personal de escoger un digno representante que pueda luchar para que los males sociales por lo que padece nuestra sociedad sean eliminados. No, nada de eso. Ya ahora hay un interés marcado en casi todas esas cuestiones. Y ustedes escucharon cómo los partidos políticos pegaron el grito al cielo porque se habló
de que se iba a hacer una reducción en la cuota que el Estado le da a los partidos políticos para el sometimiento y su mantenimiento. Ustedes pudieran decir, bueno, en los Estados Unidos, cuando una persona tiene una candidatura, tiene que escoger una de las vías. O usted acepta financiamiento privado o usted acepta el financiamiento público. Usted coge cualquiera de las dos cosas, pero solo una. Y le voy a decir algo. Cuando hay financiamiento privado en las candidaturas de los partidos, ese es un elemento nocivo y perjudicial para el desenvolvimiento de la sociedad. Porque si yo digo, por ejemplo, quiero ser diputado y el dinero que yo recibo para mi campaña política lo obtengo del Estado Dominicano, que me lo da en base al pago de los impuestos que ustedes pagan, en mi conciencia primará una idea, y es que tengo un compromiso con la sociedad de legislar bien y hacer las cosas conforme a la ética y a la moralidad. Ahora bien, cuando yo soy un candidato que estoy siendo financiado por un sector empresarial, entonces mi trabajo se ve con ciertos niveles de limitación. Porque lejos de uno legislar como debe de ser, de la forma que vaya más acorde con los lineamientos de la sociedad, usted entiende que de una forma u otra usted está comprometido con ese empresario. Por eso es que ustedes ven que en los gobiernos, al momento de la aplicación de cualquier medida recaudadora o de cualquier otro tipo, muchas veces los partidos políticos flaquean. Si yo soy un empresario que lo que me gusta es, o no que me gusta, que mi trabajo es la importación de electrodoméstico, y hay un candidato que tiene aspiraciones a la presidencia, pero que no tiene muchos recursos, y yo pongo 50 millones de pesos, le doy yo a ese candidato, mira fulano, toma, para que te apoye en tu campaña, para que tú impulses esa campaña tuya. Entonces yo agarro y le doy ese dinero, y ese señor lo nombran, por ejemplo, en aduana, o usted lo convierte en diputado. Ustedes pueden estar plenamente seguros que cuando yo voy a traer un flete de electrodoméstico en el país, al país, si yo estoy en aduana porque ese señor contribuyó
para que yo políticamente me desarrolle y él aportó esos recursos. Bueno, pero yo no le puedo dar un tratamiento igual a él que a alguien que no me haya aportado nada. Y si yo soy legislador y se le quiere poner más impuestos a los electrodomésticos que van a importar, entonces esa persona me llama: Carmona, ayúdame, tú sabes que yo contigo tuve ciertos niveles de lealtad. Yo te di 50 millones para que tú ocupes ese puesto. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que de una forma u otra el ciudadano se siente comprometido para poder compensarle a esa gente. Ustedes no ven que aquí en el país anteriormente había una sola lotería y era una vez a la semana. Pero hay un sector, que es el de la banca de apuestas, que descubrió algo, que como el juego de la lotería se podía hacer diario y es un dinero en efectivo, que es un dinero además que usted no lo paga a través de tarjeta de crédito, usted no lo paga a través de cheque. Entonces es mucho más difícil usted seguir el rastro de ese dinero y por lo tanto ese se convierte en un elemento esencial para el lavado de activos. Entonces, muchas personas que iniciaron su banca con un capital proveniente del narcotráfico podían a sus anchas lanzar sus aspiraciones, porque las bancas de apuesta les sirven de lavandería o de soporte para ocultar todas esas cosas. Y cuando usted va a competir, un ciudadano de a pie con un banquero que puede meterse a uno de esos barrios marginados a comprar voluntades y a gastar dinero, millones de pesos en campaña. Y aparece la doñita: mire, que me hace falta una receta, mire el dinero de su receta aquí, que se me murió la mamá y no hay cómo enterrarlo, mire los cuartos de la caja aquí, mire lo del sepelio, mire esto. Cuando llegue el momento de la votación, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa señora que estaba llorando doblemente porque se le murió su esposo, que no tenía recursos económicos con qué enterrarlo, y vino fulano y le llevó la caja de muertos, le cubrió el funeral y le dio todo, y esa persona va a unas elecciones con chucho roto que no tiene 2 pesos ni para comer, por lo tanto no puede dar nada y va a buscar. ¿Por quién se va a votar? ¿Por el que tiene todos los recursos o por el que no tiene nada? Miren, hay un señor por ahí que ganó una candidatura y él dijo que invirtió 200 millones de pesos para obtener esa candidatura. Y usted habla con cualquier persona, con cualquier joven que ustedes lo vean dinámico, con mucho conocimiento, que ustedes entiendan que tiene una idea brillante, que ese joven puede contribuir al desarrollo del país, y le dicen: pero mira, nosotros necesitamos una persona como tú en el Congreso. Y lo que él le va a decir es:
es que yo no tengo dinero para hacer una campaña como diputado. No tengo dinero. Y ustedes ven que hay gente que ocupan esos cargos electorales y cuando usted le tira los numeritos de lo que es el salario de ellos y lo que invirtieron para llegar, oigan bien, sin ellos tocar un solo centavo de lo que responde como salario, no le permite cubrir lo que gastaron en la campaña. Yo conocí el caso de un regidor de Santo Domingo Este que él llevó su campaña, la costeó, y ustedes saben lo que sucedió, que la cantidad de dinero que él tomó prestado para eso no le daba para pagar la inversión. Oigan bien, él daba el salario íntegro y no le daba para eso. Y otros que después de haber ganado y no tener cómo pagar las deudas en las que incurrieron para obtener la candidatura, fruto de eso, también se quitaron la vida. Y eso es justo en una sociedad que se considere civilizada, que usted para desarrollar una labor de ayudar a su país a la transformación social, se ve puesto hasta perder la vida de los muchos gastos en que tiene que incurrir para lograr una posición. No, hay que darle un giro a esta política, hay que darle un giro a esta sociedad. Y hablando de giro, la manecilla del reloj dice que ya mi tiempo se acabó. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Bye bye.